Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Y aquí estamos compartiendo con ustedes la lección titulada Lección 6 para el 11 de febrero del 2023. Acumulen tesoros en el cielo. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres maravilloso y tú nos das la oportunidad de estar vivos, Sí, de alabar tu nombre Sí, y de señor, estudiar gracias. tu palabra. Gracias porque podemos acumular tesoros en los cielos, amando al prójimo aquí en la tierra, sirviendo al prójimo y al más necesitado. Ayúdanos a honrarte siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Clara Mercedes, la idea de acumular tesoros es una idea muy antigua. A todos nos gusta tener dinero, tener riquezas y poder tenerlas para el futuro. ¿A ti te gusta la idea de tener dinero, Clara Mercedes? ¿O tú prefieres gastarlo de una vez? Sí. Bueno, mejor no hablemos de eso. No hablemos de eso. La palabra de Dios nos enseña principios muy claros y específicos acerca de nuestra relación con el dinero, Clara Mercedes. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Porque, ¿qué dará el hombre en rescate por su vida? Entonces, ¿cuál es el tesoro más importante de acuerdo a Marcos en estos dos versos 36 y 37 del capítulo 8? La vida. ¿Y qué clase de vida está hablando Marcos? Una vida en este mundo y una vida en el mundo venidero. Y esta vida que nos promete está basada en una forma de vivir específica y no en la acumulación de riquezas. Está comparando aquí entonces la actitud de aquellos que viven para acumular dinero y ganar el mundo entero, lo llama aquí, ganar el mundo entero. ¿Qué te parece eso? ¿Eso es una exageración o hay personas que ganan el mundo entero? Nadie puede ganar el mundo entero. Pero sí están aspirando. Están aspirando. A ganarse la loto con los 25 millones. ¿De qué les sirve ganar los 25 millones? Y después, perder su vida. Qué triste, Clara Mercedes. Y sabes que nos dicen las estadísticas y las experiencias que las personas que ganan la lotería generalmente terminan infelices, que no les produce felicidad, sino tristezas y tragedias. Y lamentablemente la persecución de las riquezas no es la solución a los problemas de la vida. Salud. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Detengámonos ahí. Esta es una apreciación terrible. Una apreciación que hace Dios. Nos deja saber que Dios está observando el planeta y que está juzgando las actividades y las personas que estamos viviendo en él. Exactamente. Y no solamente en nuestras vidas y lo que hacemos, pero nuestros pensamientos. Ay. Solo continúa el mal. Y el verso 6. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dos sentimientos. Le dio tristeza y le dolió. Dos sentimientos, Clara, que nos hacen pensar. Volvamos a ver los dos sentimientos. ¿Cuál es el primero? El Señor lamentó. El Dios que lamenta. Eso no es algo que se le atribuye comúnmente a Dios. Porque lamentar implica que algo no salió bien, que no se pudo planificar bien, que no nos salió como queríamos. Y lo segundo es peor todavía. Le dolió en su corazón. Y eso implica
que es vulnerable a lo que nosotros hacemos. Nosotros afectamos a Dios. Que Johnny, Dios tiene sentimientos. Muchas personas piensan, los sentimientos son malos, pecaminosos. No debemos dejarnos llevar por los sentimientos, sino por la práctica. Pero miren, a Dios le daban muchos sentimientos también. Y estos sentimientos que Dios experimentó terminaron doliéndole en su corazón. Es decir, las acciones de los seres humanos afectaron la manera de sentirse de Dios. ¿Y qué decidió el Señor? Y dijo el Señor, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero eso Así está que triste, Johnny. vuelve aquí lo mismo. Léelo esa parte. Porque lamento haberlos hecho. Así que se arrepintió Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Claro, antes de seguir con la historia, examinemos esto un poco más. Dios hace una apreciación, un juicio de este planeta. Dios descubre que lo que los seres humanos hacen siempre es pensamientos y acciones hacia el mal. Y Dios hace un juicio de destruir todos los seres de la tierra, todos los seres vivientes que Él creó, porque se lamentó de haberlos creado. Quería borrarlos porque hizo mal. Ya no le sirve. Ya no son lo que Él deseaba. Esto nos enseña que la relación de Dios con este planeta es muy estrecha y que nosotros afectamos los sentimientos de Dios y que Dios está involucrado de manera sentimental con nosotros. No es una apreciación externa y lejana, mecánica o judicial. No es un juez en un juicio, sino que es un creador con sentimientos frustrados. Un creador con sentimientos frustrados. Sigue la historia entonces. Sí. Johnny, entre paréntesis, quiero comentarles algo. Un día yo estaba leyéndole las bellas historias de la Biblia, que la usé con mis 3 hijos, y ya que mis hijos se casaron, la he estado usando con los nietos. Y un día le estaba leyendo a uno de los nietos la historia del arca de Noé, porque yo la escuchaba siempre desde pequeña y me parecía tan bonita que Dios salvó a Noé en el arca. Y ustedes saben que en la escuelita sabática y en la escuelita dominical se lleva un arca y se van llevando los animales de 2 en 2 y Noé y su familia, y qué bueno, se salvaron. Pero esta generación, Johnny, piensa más que nosotros, porque para nosotros eso era muy normal. ¿Sabe qué me dijo el nieto, Johnny? Me dijo, pero mamá, ¿cómo va a ser? Entonces toda esa persona, Dios la destruyó a todos. Yo, sí, mamá, eso no fue justo. Mamá, eso fue una injusticia porque ya habían niños, mamá. Los niños no tienen pecado, los niños pueden aprender cosas buenas, mamá. Eso no estuvo bien, mamá. En ese momento yo me sentí tan confusa que le dije, ay, espérate, que te quiero enseñar algo. Y le cambié la conversación porque en ese momento no tuve qué palabras decirle. Pero hay muchas historias en la Biblia que tenemos que tener cuidado cómo se la contamos a los niños, porque muchos niños no van a comprender que Dios es un Dios de amor si se la contamos de la manera en que está. Bueno, si añadimos que Dios es un Dios de pasiones y de sentimientos encontrados, que se arrepintió de lo que había hecho, entonces vemos el Dios de la Biblia más cercano a las relaciones humanas, que ese es el Dios que presenta la Escritura. Y esto es lo que debemos presentarle a los niños, lo que está en la Biblia. No tenemos que defender la Biblia, ni defender a Dios. Tenemos que presentar lo que la Biblia dice e indicar que Dios es soberano y nosotros no tenemos todas las respuestas.
Pero en Sí. cada momento el Espíritu le indicará, como dice Lucas 12:12, el Espíritu te dirá lo que debes decir. Pues pídanle eso cuando estén enseñándole a sus nietos y a sus hijos. Léelo el resto de la historia clara que estamos aquí citando. La tierra estaba corrompida delante de Dios, estaba llena de violencia. Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con sus tierras. Hazte un arca de madera de árbol de ciprés. Haz compartimientos al arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Así que Dios ordena a Noé que construya un arca para salvar a un grupo de criaturas y a su familia para empezar de nuevo. Y este juicio que Dios hace es un juicio soberano, es un juicio de Dios. Y es un juicio que está basado en los sentimientos de enojo que tuvo Dios en su... Johnny, porque Dios se enojaba. Sí, en su ansiedad y desesperación al sentirse acongojado por el juicio que tuvo que pasar. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí nos presenta entonces la historia bíblica, la lección, nos trae el ejemplo del hermano Abraham y cómo él prosiguió el plan de Dios sin saber el fin desde el principio. Y esto es un modelo para poder entender la historia de Noé. No tenemos que saber el fin desde el principio ni entender todo, sino que hemos de obedecer y tener fe en Dios y confianza en la palabra. Johnny, y algo bien interesante que me encanta es pensar que el jardín del Edén estaba entre Irak, toda esa tierra santa, porque están los ríos Éufrates, y entonces el arca de Noé se quedó en el monte Ararat, que eso es en Armenia. Y de ahí empezó otra vez el mundo a procrearse. En otras palabras, todos nosotros, ustedes, nosotros tenemos sangre armenia, porque ahí fue que se paró el arca de Noé. Qué belleza, ¿verdad, Johnny? Muchas gracias por esta indicación, Clara Mercedes. Puedes seguirnos leyendo en el verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que la promesa que Abraham esperaba no estaba basada en la lógica de un reino en esta tierra, sino que estaba basada en una construcción cuyo arquitecto y constructor es Dios. Léete esa frase también de nuevo, el verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Te gusta Me esa ciudad y encanta esa arquitectura? Ciudad, claro que sí. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Y por lo tanto, de uno solo, y estando muerto en cuanto a estas cosas, ya sabemos cuáles son estas cosas, la cualidad y el talento de poder reproducir. Ya ni Sara ni Abraham podían reproducir porque su cuerpo estaba muerto para eso. Por lo tanto, de uno solo, y estando muerto, en cuanto a esas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a su fe, murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien,
las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Así que de la historia del diluvio, con la decepción que experimenta Dios y los sentimientos conflictivos que tenía Dios, que decidió, que se arrepintió de lo que había creado y lo quiso destruir todo, nos pasa la lección de escuela sabática a la historia de Abraham, quien nunca recibió lo que se le prometió, sino que estuvo esperando todo el tiempo. Sin embargo, recibió la promesa de Dios, aún sin poder procreó toda la generación que siguió del pueblo de Israel. Como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, de tantas. Y pudo él saludar. Léete ese verso 13 de nuevo. Conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ahora dime, Clara, ¿eso se aplica a ti también? ¿Se aplica a nuestros oyentes y visores ¿También? de los diferentes medios? También se aplica a nosotros. Entonces, metámonos a nosotros en la lectura. A ver, ¿cómo tú lo haces? Léelo de una forma que se aplique a nosotros. Conforme a su fe, moriremos todos. Conforme a nuestra fe, moriremos todos. Clara, Johnny y los oyentes. Sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, nosotros miramos de lejos y saludamos y confesamos que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Clara, esta realidad de que nosotros no tenemos que recibir la promesa para tener la seguridad de que la recibiremos. Repito, no tenemos que recibir la promesa para tener la seguridad de que la recibiremos. Está basada en nuestra confianza en Dios. No hay otro fundamento. La confianza en Dios. Y esta confianza en Dios nos dice que el que prometió es capaz de cumplir sus promesas. Y ese es el mismo Dios que se arrepintió de haber creado. Es un Dios que tiene pasiones y que tiene compromisos con los habitantes de este planeta a nivel emocional. Y por eso tenemos la seguridad de que cumplirá su promesa, porque Él lo sintió con la misma pasión que se arrepintió de haber creado. También nos creó a nosotros en Cristo Jesús y nos prometió la salvación eterna y una ciudad que el arquitecto y el constructor es Dios, no los seres humanos. Amén. ¿Tú sientes confianza en esta doble experiencia de emociones de parte de Dios? Claro que sí, me encanta, porque así veo que Dios se parece tanto a nosotros, que tiene sentimientos. ¿O no será que nosotros nos parecemos a Dios? Exactamente. Porque somos imagen y semejanza de Dios. Así que no es que estamos haciendo a Dios semejante a nosotros, es que Dios nos creó a nosotros semejantes a Él. Así mismo, Johnny Ramírez. Lee entonces en Génesis 13. Lot alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual era toda tierra de regadío, como un jardín del Señor, como la tierra de Egipto, como la entrada de Zoar antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán y partió Lot hacia el oriente, así se separaron el uno del otro. Abraham habitó en la tierra de Canaán y Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue instalando sus tiendas hasta Sodoma. Aquí hay tanto por desempacar, Clara. Lo primero es que hay un conflicto entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Pues estos son dos empresarios. Es una familia de empresarios. Ellos tienen a todos sus trabajadores, esclavos y otros que han adquirido, y tienen su ejército, porque también tenía un ejército Abraham, como descubrimos cuando va a pelear con Kedorlaomer en el capítulo 14 del libro de Génesis.
Y en esta historia de Sodoma y Gomorra y de la separación entre Lot y Abraham, descubrimos también que las promesas de Dios incluyen la hospitalidad. Esta historia lo que define es la hospitalidad de Abraham, Clara. Él era el mayor, él era el que tenía que escoger, pero él Sí, no porque escogió. Lot era su sobrino, era menor. Exacto. Él no escogió, sino que le permitió a Lot escoger. En nuestro deseo de poner nuestras riquezas en lugares donde no hay corrupción, que es en el cielo, tenemos que poner como número un valor, como el primer valor, la humildad y la hospitalidad, Clara Mercedes. Y esto es lo que nos enseñó Abraham. ¿Cómo sabía él que iba a recibir esas promesas? Porque él practicó hospitalidad. Cuando fueron a su casa los representantes divinos, él les ofreció que se quedaran, les limpió los pies y les dio alimentos. Y esa hospitalidad le permitió intervenir en favor de Lot, su sobrino. La hospitalidad ha de definir nuestra vida, Clara Mercedes. Nosotros hemos tenido el privilegio de compartir la hospitalidad del cercano Oriente, en el Líbano, que hemos visitado, en Egipto, en Israel. Hemos recibido la hospitalidad en Jordania. Hemos recibido la hospitalidad, el cuidado y la atención de amor. Y el amor. Y esto viene porque ellos entienden, tanto los musulmanes como los judíos, y los cristianos así debemos entenderlo también, que nuestra relación con el prójimo define nuestra relación con Dios. Si yo quiero sembrar y poner mis tesoros en la tierra que el arquitecto es Dios, entonces yo tengo que tratar a los que están aquí conmigo con hospitalidad y con amor. Así es, Johnny Ramírez. Pero levantándose aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, qué terrible, tenía 2 mujeres, Johnny, y sus 2 siervas, y a sus 11 hijos. Ese es Jacob. Ajá. Tenía 2 mujeres y 2 siervas, y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó y los hizo cruzar el río junto con todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Cuando vio que no podía con Jacob, le tocó en el encaje de la cadera, aquí, y el encaje de la cadera se le dislocó mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo, déjame ir, porque ya raya el alba. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y él le dijo, no se dirá más que tu nombre es Jacob, sino Israel, porque has contenido con Dios y los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó diciendo, dime por favor tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, diciendo, porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. El sol salió cuando él había partido de Peniel y cojeaba de cadera. Dios mío, qué experiencia tan increíble. Luchó con Dios. Date cuenta, Clara, el triángulo de estas historias. Un triángulo de 3 historias. Primero, la historia del diluvio y cómo Dios y sus pasiones fueron las causantes de la destrucción, porque Dios se arrepintió. Segundo, la historia de Abraham, de su misión, donde él recibe las promesas del arquitecto que es Dios, gracias a su hospitalidad. Múltiples veces le quitaron sus pozos que había cavado y él los entregaba y trataba a las personas. No quiso recibir nada de los reyes de Sodoma y Gomorra, sino que les dejó todo. Y tantas otras manifestaciones de hospitalidad. También hizo otras cosas que no fueron hospitalarias, pero estamos hablando de las que son hospitalarias. Y en estas manifestaciones él estaba sembrando para el futuro. Y aquí la tercera historia, el fundamento del triángulo, tenemos la historia esta tan preciosa de Jacob, con esta descripción
Jacob no nos deja al azar para nosotros definir la historia, su contenido y su significado. Él nos dice cuál es el contenido, cuál es la historia y cuál es el significado. Yo luché con Dios y prevalecí. Así que no es solo la hospitalidad y la fe y las pasiones de Dios las que dirigen lo que ocurre en este planeta y en nosotros sembrar para la vida eterna y cosechar en una bóveda celestial donde no corrompe nada para que podamos estar con Dios por la eternidad, sino que es también el hecho de que persistamos en buscar la bendición de Dios. Esta enseñanza de que no debemos soltar a Dios, que debemos luchar con Dios, que debemos confiar, y esto es totalmente ilógico, claro. Tanto como nos resulta ilógico que Dios se arrepintiera y destruyera por eso, porque no le gustó cómo quedara la cosa, es igualmente ilógico que Jacob luchara con Dios y pudiera prevalecer. Que solamente saliera cojo. Solo salió cojito. Nosotros hemos de entender que nuestra lucha debe ser del lado de Dios y con Dios. Y que debemos aferrarnos por la fe y no soltar hasta que nos bendigan. Estar seguros de que recibimos la bendición porque persistimos como Jacob buscando la bendición. Y no fue porque Jacob era especialito, claro, y buenito y sin defectos, porque ya tuviste ahí, tenía 2 mujeres. Y 2 siervas. 2 concubinas. 2 esclavas concubinas. Y no solamente eso, mentiroso, y que engañó a su hermanito Saúl y por eso tuvo que irse huyendo. Pero no está basado en el carácter de la persona ni en las acciones de la persona, sino que está basado en el amor y las pasiones de Dios. Y cuando nosotros con pasión abrazamos las pasiones de Dios y procuramos la bendición de Dios con pasión, recibimos esta bendición por la fe. Léenos, Clara. Por la fe, Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Clara, es la fe. La fe es el centro, porque el amor sin fe es igual que la fe sin amor. Son incompletos. Esa lucha que estableció Jacob, no soltando a Dios y venciendo, prevaleciendo contra Dios, cosa que es extraordinariamente increíble. Es ridículo, pero es un asunto de fe. Así nosotros, tú y yo, hemos de prevalecer también, confiando en Dios y reclamando esas promesas. Claro, tú abrazas esto para sembrar en el cielo y no en la tierra. Yo abrazo por fe a Dios y a sus promesas, porque muy pronto vamos a estar con Él por la eternidad, Johnny Ramírez. Y así les invitamos a ustedes a hacer lo mismo. A abrazar a Dios y luchar con Dios como Jacob. Tan ilógico como no se lo oye soltemos, esto. No lo soltemos hasta que nos bendiga. Esta idea ilógica está basada en la fe. Una fe de pasión. De la misma pasión que tenía Dios, con la misma pasión que se arrepintió, con esa misma pasión bendijo a Jacob y redimió al ser humano y nos da a nosotros la oportunidad de salvación. Muchas gracias. Muchas gracias.